Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos de vuelta aquí en el Pedro Díaz de Málaga para ver el encuentro que va a medir al Empie Málaga, al cuadro local, al cuadro que va a jugar en su tierra, frente al Mentidero Cádiz, de lo que es lo mismo el último campeón de la primera división frente a un equipo recién ascendido y campeón de la segunda división el curso pasado, como es el Mentidero Cádiz. Yo soy Rodrigo Martín y será un placer poder narrarles este encuentro entre malagueños y gaditanos. El encuentro que va a arrancar a partir de las 7 de la tarde. El Empie Málaga, el año pasado, que ganó la liga, tanto en masculino como en femenino. Fue una temporada muy prolífica para el cuadro boquerón. Ganó también la Supercopa, tan solo se le escapó, estamos hablando en este caso a nivel masculino, la Copa Federación, que la ganó el Roses Platja, el combinado catalán, que luego le veremos actuar en el siguiente turno, en el de las 8:15 de la tarde, frente al Playas de San Javier murciano. Vamos a ver al campeón de segunda del año pasado, el Mentidero Cádiz, frente al Empie Málaga. Un duelo entretenido, bonito, colorido, que vamos a ver, por supuesto, aquí en los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, ya preparados para saltar. El Empie Málaga, que va a jugar de blanquiazul, Mentidero Cádiz, camiseta naranja, calzón blanco, mientras que el componente arbitral, el colegiado principal, será el señor José Martínez Vilches, al que por supuesto le deseamos la mayor de las suertes. Vamos a recitar también, tenemos la oportunidad de ver la convocatoria de ambos combinados en el Empie Málaga, con Dona, José Oliver, Antonio Mayor, David Ardil, Chiqui Ardil, Adrián Martínez, Matsuda, Antonio Rigaud, Oba Takaki, Carballo, Roberto Galindo y Adrián López, mientras que en el cuadro gaditano, con Alfonso Cortés, Pablo Gómez, José María Sánchez, Álvaro Otero, Miguel Gatica, Brian, Aitor Monfort, Alejandro Sierra, Alejandro Rodríguez, Alejandro Goma, Pablo Gatica y Juan Fernando Osa. Es la convocatoria del Mentidero Cádiz. Tenemos al conjunto naranja que se prepara para arrancar el encuentro. Mientras tanto vemos ya al capitán del Mentidero Cádiz, a Pablo Gómez, recibiendo las indicaciones del componente arbitral. El encuentro que va a arrancar en los siguientes minutos. Perfectamente recita el gran speaker que tenemos en el día de hoy en este Pedro Díaz, en estas instalaciones ubicadas en Málaga. El campeón que arranca en su tierra va a buscar los primeros 3 puntos. Se enfrentará, como decimos, a un recién ascendido, como es el Mentidero Cádiz. Un total de 10 combinados que componen esta primera división, mientras que en la segunda masculina son un total de 23 divididos en el grupo A y en el grupo B. Tenemos a Dona, al capitán del Empie Málaga, y también a Pablo. La foto familiar del Mentidero Cádiz antes de arrancar el partido. Este encuentro muy especial de debut en la categoría, siempre recordado. Veremos después cómo se desarrolla en la categoría el conjunto gaditano. Ya tenemos a Pablo y también a Dona. Escuchamos los diferentes jugadores que participan en el Mentidero Cádiz y en el Empie Málaga. Preparados los dos combinados. El encuentro que va a marcar el ecuador de partidos. Recuerden que hemos visto ya la victoria 5-3 de Fran Mejías frente a Gestión y Calor Córdoba, y el 10-3 del Fútbol Playa Marbella frente al Victoria Beach Soccer. Tras este partido quedarán un total de 2. El Roses Platja, dijo también que el año pasado cuajó una magnífica temporada. Se medirá al Playas de San Javier, que salvó la categoría. El Torroseño jugará frente al Recreativo de Huelva, otro de los equipos importantes que atesora esta máxima categoría del fútbol playa español. Se reajusta los guantes de Dona. Vamos con los 12 primeros minutos de encuentro. Recuerden, 3 periodos, cada uno de ellos de 12. Arrancó el encuentro. Sirve Mentidero. La parada parecía de Dona, no llegó a tocar al arquero. Sacará de portería el Empie Málaga. Sirve ya el Empie Málaga, la tiene a David Ardil. Juega el internacional español, plagado de jugadores internacionales. El Empie Málaga también con varios jugadores. El Mentidero Cádiz que iremos relatando según avance el partido, el historial que atesoran estos dos equipos. Juega el Empie Málaga, lanzamiento de chilena, se va a marchar directamente fuera, la pegó David Ardil. Fue convocado por Cristian Méndez para ese
torneo tan importante que hemos ido recitando a lo largo de la tarde, como es la Eurobeat Soccer League 2025, la que ha ganado España en la primera fase, ganando a Ucrania, Alemania y Georgia. Estuvo David Ardil, también Chiqui, por nombrar algunos de ellos. Interviene Mentidero Cádiz, intenta escapar de su par, viene al corte la zaga de En Pie Málaga, servicio de esquina. Si no me equivoco era Otero el que se quería marchar. A ver, córner para el cuadro naranja. Servirá Mentidero Cádiz, colegiado que para el partido. Vamos a ver exactamente por qué motivo la pide Joselito por delante. Ahora sí, la va a jugar Mentidero Cádiz. Sirve ya el conjunto naranja, bola el segundo palo, el remate. Estaba libre de marca, le ganó la partida, creo que era Chiqui. Disparo fuera, la tuvo Mentidero Cádiz. Se recoloca ya el cuadro naranja. Está el servicio, el segundo palo, amaga con salir Dona. Remate con pierna derecha, se va a marchar fuera. Buena tentativa para Mentidero. Va a sacar el En Pie Málaga, dirigido por Diego. Ahí está, la pelota es para Dona. La acaba cediendo, si no me equivoco, era para Antonio Mayor. Vuelve a recibir la pelota Dona. Eleva el internacional español. La acaba cazando el arquero de Mentidero Cádiz. Sirve ya Fofi. Juega Fofi. Balón demasiado fuerte. Imposible para que llegue Otero. Servicio de portería. Tenemos a Otero, dorsal 11. Álvaro Otero. Sacará de portería al cuadro Boquerón. Primeros minutos de partido. Por ahora, sin que llegue el primer gol del partido. Ahí la tiene Dona, se prepara Dona, mete el centro, buen control con el pecho. La acaba salvando En Pie Málaga. Interviene Dona, juega Dona, la cede a la derecha, qué buen control de David Ardil. Juega David, le pilló a Oliver, en este caso a contrapié, le fue muy complicado. La gana Fofi, la salva Álvaro Otero, tocó en Oliver. Servicio de lateral, un jugador que estuvo convocado para esa Eurobeat Soccer League, disputada en tierras gaditanas hace ya varias semanas. La Plaza Real de Toros del puerto de Santa María, un lugar espectacular, monumental, donde disfrutó el público español de la magia de la selección española dirigida por Cristian Méndez, esa Eurobeat Soccer League que hemos comentado anteriormente, donde fue nombrado en su primera fase como mejor jugador Chiqui Ardil, con un total de 7 tantos y el MVP del certamen, al menos en la primera fase, donde ganó España el grupo, en este caso el A. Juega Fofi, cede a la izquierda, bueno el pase. Va a intentar llegar y lo consigue el jugador de Mentidero Cádiz. 3 jugadores por delante del balón, reclaman la pelota. Juega el combinado gaditano. Aguanta la pelota, le quiere sacar de la marca el jugador de En Pie Málaga. La mantiene Mentidero Cádiz. La acabó perdiendo, o al menos eso parecía. La va a luchar hasta las últimas. Era Osa. Juega Osa, cede atrás, la acaba dejando para Fofi. Interviene Fofi, le pilló un poquito a contrapié al jugador que recibía la pelota del Mentidero Cádiz, pero en todo caso la mantiene en su posesión. Juega Mentidero, se le acaba escapando la pelota, en esta ocasión a Alex Ngoma. Va a mover la pelota En Pie Málaga de lateral. Se dispone a servir y lo va a hacer con la mano Carballo. Juega Carballo, la deja para Dona. Interviene Dona, juega por dentro. Bueno el pase. Salta la presión el jugador de Mentidero Cádiz. Este es Carballo otra vez. Carballo deja Rigao. Juega Rigao para Dona. Lanzamiento de Carballo. Mentidero Cádiz que intentaba arrancar desde atrás. Se equivoca en el pase Aitor. No se entendió con Fofi. Saque de esquina para En Pie Málaga. Va a ir abierta. Irá con derecha. El balón que lo va a enviar Oba. Juega Oba. Juega el segundo palo. Lanzamiento de medio chilena que no se acaba de producir. Se quedó prácticamente con el molde el jugador de En Pie Málaga. Pero en este caso Matsuda. A mover la pelota lo hace Mentidero Cádiz. Cambio de juego fantástico de Fofi. Encontrando ya a Alex Goma. Aguanta Alex Goma. Bicicleta frente a su marcador. Sigue Alex Goma. Veremos si sale por izquierda o por derecha. Va a ser por la segunda. Allá va Goma. Puede haber falta. Sí. Falta creo que sobre Carballo. Falta sobre Carballo. Así lo ordena el colegiado principal Martínez Vilches. Llega tarde. Se va por delante a Carballo. Jugará En Pie Málaga. 7:15 para que acabe la primera parte. Se marcha a descansar Aitor, jugador perteneciente a la selección andaluza. Bien de grandísimo nivel. Carballo parece que le han trago de arena en el ojo. En todo caso, se puede mantener sin grandes problemas. Reclama una botella de agua y la tiene. Se va a secar y se va a echar algo de agua en el rostro, los ojos. Una situación bastante habitual en el fútbol playa, en que los jugadores le entre arena a los ojos, como es normal, levantan muchísimo y a partir de los ojos son los grandes damnificados. Se ha recuperado Carballo,
que se dispone al lanzamiento. Va a haber libre directo. A punto de llegar al Ecuador de la primera parte. Empate a 0 en pie. Málaga Mentidero. Aguanta el cuadro naranja, viviendo sus primeros minutos de esta primera categoría tras ascender el año pasado como campeón de segunda. Dos equipos gaditanos, tanto Mentidero como Fran Mejías, que lograron el ascenso. Fran Mejías, además, que ha llegado a esta campaña 24-25 con mucha fuerza, ganando a Córdoba por un total de 5-3. Badir y Fran anotaron algunos de los goles del Fran Mejías del cuadro amarillo. Se hace lo más grande que puede Fofi. Allá va el disparo, va a ir con pierna derecha. Carballo todavía en campo Boquerón. La va a pegar Carballo. ¡Qué golazo! Gol, 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 gol del Empie Málaga. Vaya zurriagazo de Carballo. La pegó con el pie derecho a reventar. La pelota fue cogiendo altura, pero no perdió la virulencia con la que llegó al arco de Fofi. Se adelanta el Empie Málaga. Vaya manera de debutar a nivel goleador el conjunto de la Costa del Sol en esta nueva campaña. Golazo sensacional de Carballo. 1-0 en el marcador. Anotó el Málaga. Vaya golazo de Carballo con la pierna derecha. La pegó. Se reanuda el partido. La buscaba Osa. Se la acaba quedando en la portería Fofi. Juega Fofi. Lo hace por dentro buscando a Osa. El balón que sale despedido acaba favoreciendo los intereses del cuadro naranja. Pelota larguísima. La que enviaba Gatica. No va a llegar al balón. Saque de lateral a favor del Empie Málaga. Tenemos al dorsal 11 Álvaro Otero. Saque de costado para Empie Málaga. Juega el conjunto blanquiazul, que la tiene Dona. Juega Dona, lo hace en corto. Llega el apoyo de su compañero. Esta ocasión llegaba por parte de Matsuda. Interviene Empie Málaga, la tiene Dona. Ya fuera de sus dominios, la pega Dona. Juan, balón que salía repelido. Saque de portería, sirve Fofi. Juega Fofi, parte izquierda, que ve la bolsada ahora. Creo que es Otero. Aguanta la pelota Álvaro Otero, mueve de cara, lo hace sobre el cierre para que ya intervenga Gatica, poder internacional con la selección española. Ojo al remate, pierna izquierda fuera. Fuera el remate con pierna izquierda, sacará de arco Dona. Va a mover. Y lo hace Empie Málaga. Balón atrás, el que envía Antonio Mayor, que también fue convocado por Cristian Méndez para esa Eurobeach Soccer League que hemos comentado anteriormente, al igual que los Ardil, tanto David como Chiqui. Interviene Dona. Juega Dona. Juega por dentro. El pase imposible. Acabará siendo de portería. No llega Antonio Mayor. Otro de los superclásicos del fútbol playa español. Al igual que Koeman, que por ejemplo está en el Marbella. Otro de los mitos del fútbol playa español. Interviene Mentidero. Recuerden que España en estos últimos meses jugó el Mundial en Islas Seychelles. Acabó cayendo frente a Brasil en cuartos por un total de 6-0. Luego la verde amarela acabaría ganando la final. En todo caso, España llegó a esa ronda de cuartos de final. Equipo creciente, sin ninguna duda, el de Cristian Méndez. Hace pocos meses se disputó ese certamen tan importante, sin ninguna duda, la etapa reina. Si nos vamos al mundo del ciclismo, en este caso del fútbol playa. España que se quedó a 2 escalones de la gran final que acabó ganando la selección brasileña. Interviene Empie Málaga, pierna derecha. Viene ahora repeliendo la pelota Fofi. La queda el guardameta. Sirve Fofi, juega largo Fofi buscando la espalda del defensor. Servicio de esquina a favor de Mentidero Cádiz, que no le pierde ni mucho menos la cara al partido. Va a servir la Gatica. Ahí tenemos a Gatica, va a ir abierta. Juega en corto Gatica. La reclama ya el perfil derecho Pablo Gómez, internacional con España sub-21. Equipo muy jovencitos de Mentidero Cádiz. Unos jugadores, en el caso que decimos de Pablo Gómez o de Gatica Junior, por nombrar algunos de ellos. Va a mover la pelota, lo va a hacer Empie Málaga desde la parte izquierda. Cambio de juego fantástico para que intente bajarla, lo consigue David Ardil, la juega para Dona. Sacando desde la primera línea la pelota al Empie Málaga, jugando con el cuero. Dona la acaba jugando para David Ardil, recibe la Mazarronero. Aguanta David Ardil, juega atrás. Controla Dona, tiene que recular para acabar recibiendo el cuero. Interviene Dona, juega a la parte izquierda, buen control. Le va sacando de la marca el defensor de Mentidero Cádiz, se escapa. El remate demasiado cruzado, se estiró por si acaso Fofi. Servicio de portería a favor de Mentidero Cádiz. Va a sacar Fofi. Juega Fofi, cede a la derecha. Defensa en bloque medio, la que plantea Empie Málaga. Vemos también a Adri.
en el quinteto ahora que ofrece Diego. Sirve Fofi, juega Diego. Jugaba Fofi. Se la queda el equipo de Diego a través de Dona. Juega Dona, cediendo a la parte izquierda, control orientado. Se puede animar con el remate de Chilena, la pega. Balón directamente fuera. Recuerden que luego a las 8:15, Roses Playa frente al Playas de San Javier. Y luego el Torroseño frente al Recreativo de Huelva, otro derbi andaluz. El Empie Málaga, que en estos últimos días, antes de arrancar como tal el campeonato doméstico, jugó la Copa de la Amistad, que se celebró en Tánger, en tierras marroquíes. Tanto el Empie Málaga como el Recreativo de Huelva, gente campeón y subcampeón de primera división, participaron en esa primera Copa de la Amistad. En este caso, los dos equipos no consiguieron acceder a la final, ya que en las semifinales el Amal Mogador de Essaouira, subcampeón de Marruecos, jugó frente a Empie Málaga, el campeón de España, y acabó ganando el cuadro marroquí por un total de 9-8. Frente accedió a la final, mientras que el Ittihad Tánger, campeón de Marruecos, logró ganar al Recreativo de Huelva, subcampeón de España, por un ajustado 3-2. Los equipos españoles que dejaron un buen rendimiento, pero en este caso tanto el Ittihad Tánger como el Amal Mogador de Essaouira acabaron clasificando a la final. El Ittihad que se acabó llevando esa Copa de la Amistad. En la tanda de penaltis, con empate a 4. Finalmente el Ittihad Tánger fue el que ganó esa Copa de la Amistad. Esa alianza que han formado tanto el fútbol playa español como el fútbol playa marroquí, creando esta Copa de la Amistad, que seguramente irá cogiendo aún más vuelo según avancen las temporadas. Este torneo que busca impulsar el desarrollo del fútbol playa y estrechar lazos con otras federaciones, como en este caso ha ocurrido entre la española y la marroquí. Más allá del resultado, el evento que sirvió como plataforma de intercambio deportivo y de experiencias entre Marruecos y España. Interviene Empie Málaga, jugando atrás, se la acaba quedando Dona. Juega Dona, cede la parte derecha, buen control el que lleva a cabo en esta ocasión Galindo, dorsal número 17. Juega la pelota, lo hace Dona, cortaba la zaga de Mentidero Cádiz, a punto de acabar el primer periodo, 1-0 ganando Empie Málaga, tras disputar esa Copa de la Amistad. Intenta arrancar bien el campeonato liguero. Por ahora lo está consiguiendo, gana 1-0, la pega Dona, ¡qué golazo de Dona! Gol, 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 gol de Dona. Pone el 2-0 en el marcador. El Empie Málaga, remate espectacular del internacional español, la pegó con todo Jesús Francisco Donaire, más conocido como Dona, y pone ya el 2-0 en el marcador, anota el cuadro Boquerón, golazo del Cape. Golazo de Dona, que pone ya el 2-0 en el marcador. Se reanuda el partido, a punto de llegar a las 7:30 de la tarde, disfrutando desde hace prácticamente 3 horas, desde las 4:30, de la magia del fútbol playa en este retorno de la máxima categoría del fútbol playa masculino. Viendo ahora el encuentro entre el campeón, el Empie Málaga, frente al campeón de la segunda división del año pasado, el Mentidero Cádiz. Ahí tenemos a Carballo. Va a servir Carballo, lo hace con las manos. Recuerden que el saque de costado en este deporte, al igual que por ejemplo ocurre también en el fútbol sala, con la nueva normativa, se puede sacar tanto con la mano como con el pie. Por norma general en el fútbol playa se suele servir con la mano, mientras que en el fútbol sala se suele servir con el pie. Cuando acaba la primera parte, gana 2-0 Empie Málaga Mentidero. Finaliza este primer periodo. Recuerden, al final de esta primera parte de 3, gana 2-0 Empie Málaga a Mentidero Cádiz, en un gran partido que estamos viendo con auténticos golazos. El primero de Carballo, este segundo
de Dona desde su propia portería. Aún nos queda lo mejor en esta siguiente parte. Estamos en el campeonato de la primera división masculina de fútbol playa. Os lo estamos contando desde Málaga, desde el campo de fútbol Playa Pedro Díaz Juan. Va a arrancar el segundo periodo entre el Empie Málaga y el Mentidero Cádiz. Recuerden, ganando el cuadro de Diego. Jugará el cuadro Boquerón. Ahí está Antonio Mayor al lado de Chiqui. Veremos quién la pega. Juega Chiqui Ardil. Antonio Mayor. La juega a la izquierda. El remate, qué bonito ha sido de medio chilena. Remate fuera de Adrián. Va a sacar de portería Mentidero Cádiz. Balón en izquierda. Bueno el pase. 2-0. Recuerden, ganando en pie Málaga. Uno de los goles ha sido obra de Dona, del guardameta, permitiendo que se pueda escapar levemente en el marcador el campeón actual. Mueve en portería. Lo hace el Empie Málaga. Ojo al centro. Adrián intentaba salvarla de Escorpión. Era complicadísimo el jugador del Empie Málaga. Va a sacar Fofi. Está, si no me equivoco, ahora Adrián Martínez en el arco de Empie Málaga. Juega Fofi, la cede en izquierda. Rompe por dentro, picando al espacio. Aitor en el Mentidero Cádiz. Oportunidad para Adrián, que bien la ha bajado. Lo hacía en esta ocasión Chiqui Ardil. Juega el mazarronero. Lo hace para el guardameta Adrián. Se la quitó prácticamente de encima. Sacará de portería Mentidero Cádiz, que sigue todavía en el partido, sin ninguna duda. Ahí tenemos a Adrián. Levantaba las manos en señal de duda. Se la tuvo que quitar de encima como pudo. Juega Fofi. Balón de Fofi. Corta la zaga malagueña. Intenta llegar Adrián. Protege por si acaso Fofi. Sacará de portería Mentidero. Luego veremos al campeón copero del año pasado, a Roses Platja. El cuadro catalán que jugará frente a Flayas de San Javier. Combinado de la región de Murcia, que el año pasado consiguió mantenerse, al igual que ocurrió, por ejemplo, con Córdoba. Este año, denominado Gestión y Calor Córdoba. Va a sacar Adrián. Acabaremos a las 9:30 con el Atlético Torroseño y el Recreativo de Huelva. Otro de los históricos que ofrece el fútbol playa nacional. La tiene en pie Málaga, bola por dentro, buena la descarga, intervenía Chiqui Ardil, se queda por dentro Oliver, este es Antonio Mayor.
Aguanta la pelota Antonio, la acaba dejando sobre la figura de Adrián Martínez. Allá va Adrián, puede cañonear, prefiere jugar para Chiqui. Remate fuera de Chiqui Ardil. La pegó según le venía. Y tenemos uno de los grandes jugadores del fútbol playa, no solo de nuestro país, sino también de todo el mundo. Va a jugar la Fofi, cede a la derecha, Otero. Remate fuera de Álvaro Otero. Qué bien la pegó, era finalmente el dorsal 17, era Gatica Junior. Saben que era el dorsal 11, pero no, era el 17, la pegó Gatica Junior. Gana en pie Málaga, cambios en el cuadro gaditano, se marcha precisamente Gatica. Total de 2 cambios, introduce Mentidero Cádiz. Sirve Adrián Martínez. Sirve Adrián, la espera. Otro Adrián, en este caso es Adrián Martínez. Allá va Adrián Martínez, juega por dentro. Se mete en problemas Antonio Mayor, gira perfectamente para salvar la jugada. Clarifica Chiqui Ardil, la deja para Adrián Martínez. Presiona todo lo que puede Mentidero Cádiz. Lo hacía a través de Álvaro Otero. Juega Chiqui Ardil. Balón de Chiqui, pelota un poquito complicada, pero la salva Adrián Martínez. Juega Adrián. Intenta salvarla Chiqui, la pinchaba de maravilla. Roba Mentidero Cádiz. Hay falta de Chiqui. Falta de Chiqui Ardil sobre Otero. Se le va a Otero. Le agarra a Chiqui Ardil. Falta clara para el cuadro naranja. Allá va el remate, pierna derecha, la pelota se acaba marchando fuera, saque de arco para en pie Málaga, servirá Adrián Martínez. Juega atrás. Adrián Martínez sale de sus dominios, la va a pegar Martínez por encima del arco que defiende Fofi. Se mantiene en la portería. Juega Fofi, la eleva, juega a la izquierda. Defensa en bloque medio, la que plantea en pie Málaga. Está Pablo Gómez por delante. La pide Pablo. Juega de arco. Lo hace Fofi. La dejó pasar Adrián. Sacará de portería el en pie Málaga. Interviene el cuadro Boquerón. De día atrás. Lo hacía Oba. Se la queda Matsuda. Juega Matsuda. Se ha hecho daño el jugador del Mentidero. El que se duele es Pelu. Se duele Pelu. Le dejó un poquito la mano sin querer Matsuda. Y quedó dolorido el dorsal número 9 del Mentidero Cádiz. Prepara Pelu para el lanzamiento. Pierna derecha. Ojo a este golpeo peligroso. Pierna izquierda, perdón, la pega Pelu fuera. Va a sacar de portería, sirve Adrián Martínez. Juega a la derecha, otra vez balón para Adrián. Allá va Adrián, cediendo al perfil derecho, jugando en pie Málaga, todavía en campo propio. Presionando Mentidero a través de Otero. Va a sacar. Y la va a mover. Desde la derecha en pie Málaga. Lanzamiento de chilena para donde Fofi. Mete el centro. Lo hacía Matsuda. Para donde Fofi, córner. Saque de esquina. Tenemos la jugada repetida, el lanzamiento de chilena y la intervención de Fofi.
Pelota dentro del área, presionaba Pelu, se la acaba quedando Fofi. Juega largo Fofi, intenta llegar Otero, mete el cuerpo. Era Oba, si no me equivoco, la acaba ganando Adrián. Juega Adrián Martínez, cede a la izquierda. Intenta el control con el pecho, lo va a conseguir el jugador del Empie Málaga. Se quiere escapar Galindo. Sigue con la pelota. Aguanta Galindo. Quiere ganar la partida el jugador de Mentidero. Falta a favor del cuadro naranja. Vamos a ver. Mentidero Cádiz. Va a ir con pierna derecha. Juan disparo. Se la acaba quedando Adrián Martínez. Juega Adrián Martínez. Cede a la derecha. Le toca en pie Málaga. Adrián Martínez. Juega Adrián. Cede a la izquierda. Este es Matsuda. Se disponía a pegarla. Prefirió jugar atrás. Mueve Matsuda. Se hace el espacio de la mejor manera que puede el jugador del Empie Málaga. La acaba moviendo para Adrián Martínez. Juega Adrián. Bueno, el cambio de juego. Amagaba con pegarla de chilena, pero lo tenía muy difícil el pívot. En este caso era Galindo. Cambios en el Empie Málaga. Servirá Mentidero. Saca Fofi. Iba a sacar Fofi. Va a haber libre directo para Mentidero. Perdón, para Empie Málaga. Oportunidad muy buena la que va a tener ahora Empie Málaga. La va a pegar Antonio Mayor. Restan 5:40 de este segundo periodo. Y ojo, porque hay oportunidad de oro para Empie Málaga. Recuerden, 2-0. Ojo a ese gol. Allá va el remate, Mayor. Fuera. Lanzamiento de Antonio Mayor. Sacará Brian. Ha habido cambio en la portería. Entra Brian. Internacional con la selección colombiana. Juega el cafetero. Cede a la izquierda. Bueno, el pase se quiere marchar de su marcador. Recupera Empie Málaga. La tiene Antonio Mayor. No ha visto puerta Mentidero Cádiz. En lo que va de partido. Mayor complicado para Adrián Martínez, que la salva. Saque de costado. Salida valiente de Adrián. Sigue intentándolo Mentidero. La gana Brian. Para encontrar el primer gol del partido, el que le acerque. Juega Brian. La acaba cediendo para Aitor. En este partido, en este tercer partido de esta jornada número 1 e inaugural del campeonato de España, Primera División Masculina, Fútbol Playa. Vamos a ver. Mentidero Cádiz. Disparo de chilena. ¡Qué paradón! ¡Cómo ha volado! Adrián Martínez para evitar el tanto de Gatica. Cae el jugador de Mentidero Cádiz. Dice colegiado que no hay nada. La pelota ha salido, se para el tiempo en el 4:23. Se duele de un golpe en el rostro el jugador de Mentidero Cádiz. En este caso es el dorsal 5, Aitor. Va a mover el balón. Lo hace Mentidero Cádiz. Bueno, el pase de Aitor. La pelota viva dentro del área. La acaba ganando el Mentidero Cádiz. Intentaba molestar todo lo que podía el jugador gaditano. Se lleva la pelota, menos lo intenta. Adrián Martínez mete el cuerpo. Se la acaba llevando. Ha marcado falta, creo que sobre el portero.
Se duele Adrián Martínez a falta justo de 4 para el final del segundo periodo. Gana 2-0 en pie Málaga, manteniendo la renta sin grandes problemas. Le seca la cara a Adrián Martínez. Parecía que perdía la posición José Oliver. Entraba con todo Alex Goma. Estamos entrando ya en esta estación. Las temperaturas se asemejan bastante. Y pronto entraremos en una de las estaciones favoritas, ¿no? Para todos. Y qué mejor manera de darle entrada al verano. Se reanuda el partido. Que con fútbol playa, y no cualquiera, primera división masculina aquí en Málaga. Antonio Mayor empujó al jugador de Mentidero, Alex Goma, y va a haber falta para el equipo naranja. Antonio Mayor, que se preocupa por la situación de Goma, claramente le empuja, y a partir de ahí habrá libre directo para el equipo naranja. Qué bien nos lo estamos pasando aquí en este campo de fútbol playa Pedro Díaz Juan. Todas las personas que han venido a ver el partido en esta grada techadita, donde estamos todos y todas a la sombra disfrutando del mejor fútbol playa de nuestro país. Jugará Mentidero. Se dispone al lanzamiento, se ha demorado bastante. Este libre directo ya ha recuperado Goma. Jugará Mentidero Cádiz. Este libre directo que se anota le mete de lleno en el partido. La falta ahora prometedora. La va a pegar Osa. Al máximo. Y estamos aquí para contarla. Ojo a ese golpeo. La va a tener. Allá va Osa, pierna derecha fuera. Se la jugó al primer palo, remate fuera de Osa. La pegó con todo el colombiano de Internacional por el cuadro cafetero. Saca el en pie Málaga por la izquierda, balón imposible para que llegue Adrián. Saca Mentidero Cádiz. La tiene Brian. Juega Brian. Balón de cabeza de Aitor. No llega en la pivot. Va a mover el balón en el pie Málaga. Disparo de chilena. La acabó repeliendo Mentidero Cádiz, que intentará estirarse lo máximo que puede. ¿Cómo lo hizo Gatica? Adrián Cuevas. Adrián. Mueve el en pie Málaga. Y va a llegar el tanto del en pie Málaga. El gol de David Zardil. Gol, 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 gol para el en pie Málaga. 3-0 ya en el marcador. Cogiendo mayor distancia. En pie Málaga 3, Mentidero Cádiz 0. Ahí está el gol de Ardil, superando a Brian por alto. 3-0 para el en pie Málaga. Jugará Mentidero Cádiz, disparo con la pierna derecha, lo repele la zaga de en pie Málaga, cambios. La gana en pie Málaga. Nos ha entendido ahora
Con su compañero habrá portería, por lo tanto, para el Mentidero Cádiz. Saca el cuadro gaditano a través de Brian. Juega el colombiano, lo hace largo. Hace el esfuerzo por intentar meter el centro a Alex Goma. La acaba ganando Adrián Martínez. Juega largo Adrián Martínez, que ve el embolsado en esta banda izquierda Matsuda. Aguanta Matsuda, mete el cuerpo de la mejor manera que puede. Matsuda. Ojo al remate cruzado, se va a marchar fuera. 1:38 para el final de este segundo tiempo. Tenemos a Galindo, otra de las promesas que tiene el fútbol playa español. Le toca Mentidero, se escapaba, al menos lo intentaba Goma. Adrián Martínez que achica. Se la acaba llevando el Empie Málaga. Contragolpe, situación de 3-3. Disparo pierna derecha fuera. Intentaba Carballo. Mueve el Mentidero Cádiz. Corta de cabeza la defensa. Presiona Málaga a través de Carballo. Lo hacía sobre Joselito. Por dentro Brian. Pasa caída, falta muy peligrosa a favor de Mentidero Cádiz por agarrón de Galindo. Agarrón de Galindo. Claramente lo señala el colegiado de manera muy gráfica. Le expresaba el motivo de por qué había marcado la falta. Y va a tener prácticamente un medio penalti Mentidero Cádiz para poner el 3-1. Muy cercana. Casi un penalti. Máxima expectación, porque esto metería por completo. La va a pegar, creo que es Gatica. Las gradas que miran al golpeo. El dorsal número 18, Gatica. La pega Gatica. Para donde Adrián Martínez, otra vez de chilena. Gatica fuera. Perdona Mentidero Cádiz en este medio penalti. No consigue batir a Adrián Martínez. Se resiste el gol a el equipo naranja. Va a mover el Málaga, que la pierde. Le toca Mentidero Cádiz. Juega el cuadro naranja, bola por dentro. Pelota con el pecho. Se la acaba llevando Mentidero Cádiz. Pelota atrás. La que acaba enviando Pelu. Juega Pelu para Brian, la salva Pelu. Le salta la presión Matsuda. Allá va Pelu de chilena, despeja el Málaga. Va a ser saque de costado para Mentidero Cádiz, buscando la última del segundo periodo. Se acaba la segunda parte en Málaga, ganando el cuadro Boquerón 3-0 al Mentidero. Os lo estamos contando en este campo de fútbol Playa Pedro Díaz Juan. El resultado 3-0 a favor de Empie Málaga, que está jugando ante Mentidero Cádiz. Recuerden, estamos en el tercer partido de 5 que se van a jugar hoy viernes. Primera jornada inaugural. Si os parece, vamos a repasar los resultados. En el primer partido, en el partido inaugural, ganó Victoria Beach Soccer, perdió 3-10 ante Fútbol Playa Marbella. Se llevaron los 3 puntos el equipo malagueño. El segundo partido quedó 5-3 para los gaditanos. El Fútbol Fran Mejías venció a Gestión y Calor Córdoba. Y ahora estamos en el tercero y esto va 3
3-0 para los locales, 3-0 para Empie Málaga, que vence a Mentidero Cádiz, pero aún quedan 12 minutos, queda mucho tiempo y como diría el maestro Sánchez Araujo, en el fútbol nunca eleven nada a definitivo, ni en el fútbol ni en la vida. Esto que va a arrancar de un momento a otro, empieza a correr tímidamente la brisa aquí en esta ciudad costera espectacular como es Málaga. A esta brisa no estoy yo acostumbrado, oye, y me encanta. Vamos con el tercer periodo. Se mantiene Brian en el arco de Mentidero Cádiz. Jugará el Empie Málaga 3-0. A falta de 12 para el final en el Pedro Díaz. Chiqui juega a la izquierda para ya mover sobre Oliver. El último en tocar ha sido José Oliver, el ex del Levante. Saca de lateral Mentidero Cádiz. Sacará Brian. Allá va Brian. Qué bueno el pase. El cabezazo cediendo atrás. Va a acabar en saque de... creo que es de portería. Dona, que le reclamaba al colegiado que había tocado la madera. Y al final el colegiado también lo ve así. Va a ser saque de portería. Mueve atrás Adrián López. Antes le he dicho Adrián Cuevas. No, es Adrián López. Jugará el Empie Málaga. Lo intenta por la parte derecha. Recupera Mentidero Cádiz. Quien domina la pelota es Goma. Juega Goma. Intenta el giro Otero. Traba y se lleva el balón José Oliver. Oliver, Dona, pase muy complicado. Lo quiere aprovechar Mentidero Cádiz, pero no lo consigue. Mentidero Cádiz que sigue en el encuentro. Muy luchador, con mucho corazón, pero le está faltando electricidad en los últimos metros. Le cuesta mucho ver el arco de Dona. Juega el Málaga. La tiene Dona. Balón peinado, bueno el pase. Intenta achicar Brian, que ya recula. No consigue robar el esférico Mentidero Cádiz, al menos en primera instancia. Cambios en el cuadro gaditano. Se la queda la portería. Apertura a la derecha. Quien servía era Poti, 2 al 12. Saque de lateral. Jugará el balón Aitor. Recuerden que todavía quedan 2 partidos fuera de este. El Roses Placha frente al Playas de San Javier a las 8:15 y a las 9:30 el Torroseño frente al Recreativo de Huelva. Vamos a ver después el debut en esta nueva temporada del campeón de la Copa Federación frente al Playas de San Javier y uno de los últimos grandes campeones que ha dejado el campeonato liguero en estas últimas temporadas, como es el Recreativo de Huelva, que se medirá al Atlético Torroseño, un equipo que el año pasado fue de los equipos revelación con muchos internacionales. Se duele de un golpe ahora en la boca. Es Aitor. Acabó jugada al Empie Málaga. Se para el partido. Se duele Aitor. Se detiene al lado suyo Chiqui Ardil. Le deja la mano Chiqui Ardil. Y ha marcado falta, falta sobre Aitor. Tendrá libre directo Mentidero. Vamos con el lanzamiento de Aitor. Bordeando ya las 8 de la tarde. Remate fuera de Aitor. La pegó a romper. La dejó pasar Dona. Va a jugar la Dona. Allá va Dona, cede a la derecha. Acaba robando el Mentidero Cádiz, que va camino de debutar esta temporada en primera con derrota, aunque con mucha honra sobre el campeón de primera, el Empie Málaga. Quedan 9 minutos, todavía queda por jugar
Al menos la sensación es que el cuadro boquerón domina el encuentro sin grandes problemas. La tiene David Ardil, que también ha visto puerta. Jugará Dona. Sirve el cancerbero, insiste con el mazarronero. En este caso Chiqui. Allá va Chiqui Ardil, se la deja atrás, en todo caso la mantiene. Pisadita de Chiqui. Sigue con el cuero, constantemente se frena y vuelve a arrancar. Sigue Chiqui Ardil, retando a su marcador. Aguanta Chiqui, se quiere marchar de Álvaro Otero. Acaba soltándola hasta mover al perfil izquierdo sobre David Ardil. Recorta David, la pega Ardil fuera. Vamos a ver la pelota en portería. Lo va a hacer a la derecha. Bueno, el pase, demasiado forzado, no llegará Álvaro Otero. Y esto está siendo una situación continua. En el mentidero Cádiz aguanta en general los posibles goles del Empie Málaga, pero arriba le falta colmillo. Va a jugar Mentidero, servía Otero, recibe Álvaro Otero, juega con la pelota, intenta el cañito, con una bonita finta se marchaba de Adrián López. La acaba ganando Empie Málaga, que en general está reservando, está manteniendo el resultado sin grandes problemas, a falta de 7 más o menos para el final. Va a jugar Mentidero Cádiz. Desde la parte izquierda juega Mentidero, arrancando desde atrás. Se la queda el cancerbero. Cede a la derecha de primeras. Enviaba, creo que era Joselito. Caía Otero. Acaba sacando de portería a Dona. Juega a Dona. Balón complicado. El que enviaban. Cortó Joselito. Y está dolorido Brian. Está dolorido Brian. Se para el encuentro por ese motivo. Se duele de un golpe en el rostro. Y un golpe en la cabeza. Reclama las asistencias médicas. El colombiano. Vamos a ver si puede seguir en el partido. Ya tiene la botella de agua. La abre Brian. Se refresca un poquito. Se seca el sudor y la arena. Ya vemos como Brian, de manera sorprendente, reclama el parón del encuentro para que se pueda recuperar. Ya restablecido Brian. 7:22 para que acabe el partido. La va a jugar el Empie Málaga. Se las tenía Oba. Ahora con Gatica. Por ese motivo se para el encuentro. Pide cabeza Gatica, pide cabeza al colegiado, tanto a Gatica como a Oba. Saque de costado. Colegiado principal, recuerden, José Martínez Vilches. Va a sacar de costado. Jugará el Empie Málaga, servirá Dona. Juega Dona, lo hacen cortito. Devolución para el propio Dona. Ojo que puede llegar el tanto de Mentidero. Dice el colegiado que no. La salvó Dona al límite, la línea de gol. No se entendió. Creo que era con Rigaud. Y estuvo a punto de metérsela en propia. Y está Rigaud, la cede para Dona, mal control. Y la salva de milagro el capitán. Juega el Empie Málaga, Matsuda. Mueve Dona. Juega Dona, la deja para Rigaud. Insiste con Dona. Juega Dona, cambia de juego. Que bien taconeaba ahora Matsuda. La pide por delante Oba. Con la caída, una posible caída del jugador del Empie Málaga. El colegiado va a indicar saque de lateral a favor del Empie Málaga. La va a servir Matsuda. Sirve Matsuda, juega a la derecha. Según le venía, intentaba el remate, era complicadísimo. Rigaud, internacional por España. La gana Mentidero. Sirve Brian. Juega Brian a izquierda. La espera por delante Pelu. Defiende Matsuda para evitar que se gire el atacante de Mentidero. Mientras tanto Pelu está atrás ofreciendo línea de pase. Se queda como el más adelantado Joselito. Recupera Málaga, ojo el contragolpe, 3-1. Puede llegar el cuarto, que sería la sentencia. La tenía Oba. Cambios en Málaga. Servirá Oba. Se la acaba dejando a su compañero. Balón dentro del área. El remate de cabeza afuera.
Saque de... Va a sacar de portería. Sacará Bryan, pero un poquito arriesgado en esa cesión a Aitor. Sirve Bryan, juega Bryan, la pelota para el pívot, no llegó a llevársela. En este caso Osa, el colombiano. Gana la pelota en pie Málaga, se equivoca la salida Adrián Martínez, la quiere salvar. Y lo va a conseguir, no. Se le escapó la pelota a Mentidero. Se marcha a descansar Joselito. Fuera a Málaga. Dona. Pede a la derecha. Oliver. Mueve el en pie Málaga, la tiene Dona. Con complicaciones el en pie Málaga, la salida de balón. La juega el cuadro Boquerón. Se incorpora a campo rival. 4 para el final. Interviniendo atrás Dona. Juega Dona. Balón en globo. Muy difícil que la salvara su compañero. La ganará Chiqui Ardil. Juega Chiqui. Se marcha Chiqui. Tapón a la zaga de Mentidero. Saque de costado. Sirve Chiqui Ardil. Jugando con el pie. Lo hace atrás para Dona. Interviene el capitán, se alzaba Osa. La acaba jugando David Ardil. Ahí está David, la puede pegar, prefiere ceder a la izquierda. El centro de Chiqui. Se va a marchar directamente de costado. Esperaba el balón, creo que era José Oliver. Juega Mentidero, 3 para el final. La va a ganar el Mentidero. Remate fuera. Se la queda el en pie Málaga. Que la tiene es Dona. Juega Dona cediendo a la derecha. Otra vez recibiendo Dona. Recuerden que ha arrancado el torneo de Primera División. Lanzamiento de chilena que se marcha afuera. Ha arrancado esta temporada del Campeonato de España de Fútbol Playa. En Primera División masculina. 10 equipos participantes. Victoria Beach Soccer. Playas de San Javier. Fútbol Playa Marbella. En pie Málaga Fútbol Playa. La tiene Chiqui. Disparo a la madera. El Córdoba. Atlético Torroseño. Gestión y Calor Córdoba para ser exacto. Recreativo de Huelva. Fran Mejías. Mentidero Cádiz y Roses Playa. Son los equipos que participan esta temporada. En la máxima categoría. La fase regular. Se disputan un total de 18 jornadas entre el 20 de junio y el 10 de agosto en diferentes sedes. La primera Málaga, luego nos trasladaremos a Huelva, después a Mazarrón, a la región de Murcia, Rota, Roses en Girona y acabaremos la fase regular en Marbella. El playoff por el título tendrá lugar del 14 al 17 de agosto en la localidad gaditana de Rota. Campeón actual el en pie Málaga. Copa Federación para Roses Playa. La Supercopa la ganó el año pasado otra vez el en pie Málaga, equipo que estamos viendo en directo en los canales oficiales de la red. Cuidado con esa falta. Allá va el disparo del en pie Málaga, pierna izquierda. El remate, buena intervención de Bryan, córner. Saque de esquina, achicó Bryan y la acabó sacando. Ahí va el centro, intentaba el remate. Lo tenía difícil Matsuda. Jugará Mentidero Cádiz. La tiene el Mentidero Cádiz, arrancando desde la primera línea. Se la queda Bryan. Juega Bryan, cede a la derecha. El control es obra de Gatica. Juega Gatica, la mantiene, jugando para Bryan, insiste con jugar al perfil derecho para Gatica, la eleva Gatica, balón cabeceado, juega por dentro, la acaba ganando Matsuda. Juega Matsuda, Carballo, abre la cancha, Rigaud. Contemporizando el en pie Málaga, gastando los últimos segundos de partido, este es Dona. Juega Dona, cede a la derecha, ya en campo de Mentidero Cádiz. Progresa en pie Málaga, se la quiere llevar, pase de la muerte, buscando a Oba. Acaba despejando Joselito. Contragolpe para Mentidero. 3 para 3.
La espera Joselito, le cerró los espacios Carballo, la pega Carballo. En 2 tiempos Brian. Gana Aitor. Juega Aitor. Dejándola para Brian. Allá va Brian, pierna derecha, despeja en pie Málaga. Saque de costado. Saque de lateral para Mentidero Cádiz. Jugando atrás para acabar encontrando a Brian a punto de acabar el partido. Recuerde después a las 8:15 Roses Playa. Frente a Playas de San Javier. El gol que no vale, saca Brian. Juega a la izquierda. Mentidero Cádiz que va a arrancar su periplo en primera con derrota en pie Málaga. Para arrancar esta aventura en 2025. Con 3 puntitos. Se va a colocar junto a Marbella. Junto a anotar a la Mentidero Cádiz. Y junto a Fran Mejías. Por goles estaría el líder el Marbella, que ha ganado de 7 a Victoria Beach Soccer. Fran Mejías ganó de 2 a Córdoba. Está ganando de 3, así que obviamente el líder a expensas de los 2 partidos que quedan sería el Fútbol Playa Marbella. Cuando se acabó el partido en Málaga, ganó el cuadro Boquerón 3-0 a Mentidero Cádiz, el campeón que arranca esta temporada con 3 puntos que le aupan a la zona noble de la clasificación. Lo luchó Mentidero, pero le faltó colmillo en los últimos metros. Hacemos un descanso y retornamos rápidamente desde Málaga con el duelo entre el Roses y el Playas de San Javier. Tenemos un Roses Playa San Javier, todo y más aquí en Málaga, en este campo de fútbol. Playa Pedro Díaz Juan.